Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lorena Osorio. Yo me siento muy agradecida de poder participar en el espacio que ustedes abren a la comunidad. Yo soy de Armenia, Quindío. Yo nací en una familia de unos padres muy jóvenes. Mis papás tienen la misma edad y pues yo nací cuando ellos tenían 18 años. Entonces mis papás son relativamente jóvenes. Ellos pues se casaron. Yo soy la primera hija y soy la primera en todas las líneas. Es decir, yo soy la primera nieta, la primera bisnieta. Bueno, siempre fui como la primera. Entonces soy la mayor. Mi hermanita me lleva 2 años, ella se llama Michelle. Ella y yo hemos sido muy buenas compañeras, casi que para todo siempre éramos juntas, éramos muy buenas amigas, solamente ahora pues que estamos en diferentes ciudades, entonces pues ahora es la distancia, pero igual por teléfono siempre nos estamos hablando, compartiendo, de igual manera también con mi familia. Cuando era niña pues vivíamos en Armenia y pues era una vida como muy pues normal, dentro de lo normal, nada así como muy exótico, todo muy cotidiano. Cuando era niña hubo como un evento que pues me cuentan mis papás porque yo no me acuerdo, era que cuando yo tenía casi los 2 años, yo empecé a devolverme como en el crecimiento, o sea, yo ya caminaba y todo y empecé a decir que ya no quería caminar, que yo quería era gatear, que me dolía mucho una pierna. Entonces mis papás decían que no sabían qué era lo que me pasaba, y bueno, resulta que en ese tiempo para ir al médico no era como ahora, que la gente tiene como el servicio de salud pues como al acceso. Antes solamente podían las personas que tuvieran dinero. Entonces mis abuelos les dieron la plata a mis papás para que me llevaran al médico porque estaban muy aterrados de que yo, siendo una niña muy animada, muy contenta, muy simpática cuando era bebé, bueno, ahora también, ellos pues decidieron llevarme. Cuando llegamos al hospital, pues resulta que allá el hospital es universitario, entonces habían unos universitarios y ellos me atendieron y dijeron que yo tenía una celulitis en la pierna. Al día siguiente, pues al amanecer, llegó el médico y me remitió de urgencias porque tenía una enfermedad que se llamaba osteomielitis. Esa enfermedad ataca el hueso y si en algún momento pues el hueso es picado por esta infección, le cortan a uno la pierna, bueno, la parte que sea. En este caso pues era una pierna. Mis papás le hicieron una promesa al Señor de los Milagros de Buga, que queda cerquita del Quindío. Entonces hicieron una promesa que yo no perdiera la pierna y todo eso, y ellos me hicieron la cirugía. Y afortunadamente, pues gracias a Dios, mis papás dicen que fue gracias también al milagro que hizo el Señor de los Milagros, y yo me curé. No, era muy extraño porque muchas personas quedan con secuelas de esa enfermedad y yo afortunadamente no, solamente como la cicatriz en donde tuve la enfermedad, pero no tuvieron que cortarme la pierna, no perdí la movilidad, nada de eso. Eso también era porque era muy bien alimentada. Entonces mi mamá cuenta que yo mantenía con hambre, que yo cada 2 horas estaba pidiendo comida porque me daba mucha hambre. Todavía me da mucha hambre. Entonces, bueno, así fue pasando, ya nació mi hermana y yo pues siempre juntas para toda parte. Entramos a la escuela, era una escuela pues era un colegio religioso, era del Centro Docente Marcelino Champañat, entonces era de hermanos maristas, donde nos enseñaban mucho sobre la Virgen, nos enseñaban a rezar, manteníamos rezando, nos hacían hacer el rosario como todos los días, participar en las misas. Era un colegio muy chévere porque era una escuela muy chévere porque nosotros teníamos mucha disciplina, y entonces era muy chévere porque nos enseñaban a tener una letra siempre muy bonita, a hacer unas carteleras, todo eso, y a dibujar. Había un hermano que era pues como el rector del colegio, y yo no sé si él se lo inventó, la verdad ahora yo no sé de dónde sacaba eso, pero nos ponía a marchar en la mitad del colegio, había una cancha en todo el centro del colegio.
y él se inventaba una cosa que llamaba revistas, como lo que hacen los militares. Entonces nos ponían a cargar como colores, entonces habían líneas de colores y uno tenía que pasar haciendo unos movimientos y eso generaba unas figuras. Y era súper chévere, pero yo la verdad eso nunca lo volví a ver, ni supe tampoco de dónde salía la idea. Entonces era muy chévere como la infancia, en ese colegio era muy bueno porque aprendíamos mucho, me acuerdo mucho de cosas que aprendíamos ahí, nos enseñaban mucho sobre la ortografía, especialmente nos pulían mucho en la escritura. Luego yo entré a la Normal Superior del Quindío y empecé a hacer pues el bachiller en ese colegio, y allí en octavo yo tenía 13 años, si mal no estoy. A los 13 años nos ponían a darle clases a los niños de quinto. Entonces era pues como la forma de educarnos en el colegio, entonces uno tenía que ir a hacer como unas clases para esos niños, entonces ahí nos enseñaban como a tener las habilidades para hablar. O sea, que teníamos que dirigir grupos, tener esa habilidad para enseñar, para interactuar con los niños, pero igual era como que no había tanta diferencia de edades, porque los niños de quinto tienen 10 y yo tenía 13. Y eso permitió que uno se tuviera como la posibilidad de perfeccionar como un perfil. Entonces desde ahí pues yo me encaminé y empecé a elegir ser docente. Entonces yo seguía en los proyectos que habían en el colegio y había pues clases de pedagogía, de fundamentos pedagógicos, y entonces por ahí me encaminé. Cuando estaba en décimo entré a un proyecto de matemáticas porque me gustaba mucho matemáticas. Entonces participaba en las olimpiadas, me exoneraban de los exámenes de matemáticas porque me iba muy bien en matemáticas. De hecho yo pensaba que yo iba a hacer alguna carrera relacionada con matemáticas porque me iba bien. Entonces en décimo yo elegí participar en un proyecto que se llamaba Fraccionarios, y era un proyecto que era para enseñarles a los niños de cuarto y de quinto las fracciones de manera distinta a lo que había sido tradicionalmente. Entonces hacía pues esa participación y hacía las prácticas, que en ese tiempo pues no era como algo obligatorio, pero eso era como acorde con el perfil. Entonces estuve haciendo eso, participaba en esos proyectos, y en 11 elegí seguir en la formación complementaria. Seguí 12 y 13 y allí cambió como toda la perspectiva. O sea, yo venía por la línea de matemáticas y seguía por la línea de matemáticas porque me gustaba mucho. Entonces tenía habilidades para eso y me gustaba enseñar matemáticas, y muy raro, siempre la práctica me tocaba en los grados más grandes. Nosotros salíamos graduados para dar clases en preescolares y en básica primaria. Y a mí me gustaba tercero, cuarto y quinto. Yo no, los mejores grupos, tercero, cuarto y quinto. Nunca me tocó con los pequeñitos. Entonces yo siempre daba matemáticas. En una de las prácticas, como lo rotaban a uno como de población, a mí me tocó en ese año unas prácticas en un instituto que era para educación especial. Ese año coincidió con el último año de lo de inclusión educativa. Cambió la norma, entonces en ese año yo iba a estar en el último año de esa misma institución, en donde tenían niños con distintas necesidades y con con diferentes síndromes. O sea, todos estaban juntos en el mismo lugar, y en esa institución le enseñaban cosas muy distintas. A mí me tocó ese año en un grupo, como decir, transición. Eran los niños más pequeños de la institución y ahí habían distintos niños. Habían niños con diferentes síndromes. Entonces habían con síndrome de Down, niños que tenían discapacidad cognitiva, niños con trastornos del neurodesarrollo, en fin. Entonces en esa práctica yo organizaba una cosa en la casa, y cuando llegaba ya no podía hacerla porque ya yo no sabía qué hacer con ellos. Entonces yo decía, pero yo no entiendo, yo qué voy a hacer, yo no sé cómo hacer con ellos. O sea, yo me sentía como incapaz de comprender y poderles ayudar. Entonces yo investigaba, miraba, bueno, y resulta que en el colegio decían, no, pues eso se tiene que quedar así porque igual a la final de cuentas ya los vamos a incluir y todo eso. Entonces yo en ese año que ya terminaba, ya me graduaba como docente, tenía que elegir pues qué carrera iba a hacer cuando saliera. Yo tenía como
como a pesar de lo que yo era de la línea de matemáticas, yo tenía cierta afinidad con la psicología, con la filosofía, me iba también muy bien en esas materias. Entonces, la experiencia en ese lugar me hizo pensar que lo mejor que yo necesitaba saber cómo ayudarles para poder hacer bien el ejercicio que yo hacía, el servicio que yo tenía. Si yo iba a ser docente, tendría que hacerlo bien. Y si yo iba a ayudar a estas personas, que eran las personas que en ese momento me estaban frente a mí, que tenía que buscar la manera. Entonces, yo quería estudiar pedagogía, en ese tiempo se llamaba pedagogía para la educación especial, pero resulta que como salió la ley y todo eso, eso lo quitaron, o sea, ya esa carrera no iba a salir más. Entonces yo no, pero algo así como parecido, y empecé a buscar, entonces encontré psicología, y ahí entré pues a estudiar pues la universidad por esa misma línea. Bueno, como les venía contando, estábamos hablando de cómo había elegido. Yo elegí psicología a raíz de las experiencias que vivía en la práctica docente. Entonces yo empecé a buscar trabajo y a buscar la universidad de modo que yo pudiera trabajar y estudiar, porque pues me había graduado de docente y quería seguir pues la carrera de docente, a la par que la alimentara como con lo que iba a aprender en psicología. Yo busqué en la universidad, en el Quindío en ese tiempo habían 3 universidades que ofrecían psicología, y escogí la Universidad Alexander von Humboldt, que en ese tiempo tenía un convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces ellos tenían el pensum de ellos, de la Universidad de Bucaramanga, y empezaba a estudiar todas las noches. Entonces estudiaba desde las 6 de la tarde hasta las 10:30, 11, todos los días y el sábado. Entonces yo empecé a estudiar, elegí pues psicología como lo había esperado, mis papás me apoyaron, ellos con un gran esfuerzo hicieron pues como todo lo posible para que yo pudiera alcanzar el sueño de estudiar y terminar como psicóloga, y yo colaboraba trabajando. Entonces con lo que trabajaba podía ayudarme para las fotocopias, para los libros, para los gastos pues como de las cosas que necesitaba para poder trabajar, para poder estudiar. Yo trabajaba en un colegio de básica primaria. Entonces, como les conté anteriormente, yo siempre había hecho la práctica en matemáticas en tercero, cuarto y quinto. A mí nunca me había tocado con los niños más pequeños. Entonces, resulta que salí y busqué trabajo y encontré trabajo y me tocó en primero. En primero, nunca había estado en primero. Yo siempre había pensado que primero era el grado más difícil, o sea, porque era de mayor responsabilidad. Los niños tienen que terminar leyendo, tienen que terminar con conocimiento de los números, sumar, restar y todo esto. Entonces yo sentía un pánico horrible. Yo no, ahorita que me va a tocar inventar, porque yo había estado siempre en matemáticas. Cuando, bueno, esa primera experiencia pues fue, digamos que muy buena, porque aprendí mucho y me di cuenta de que sí sabía hacerlo. O sea, porque era más como el temor de nunca haberlo hecho. Entonces, bueno, saqué el primer grupo de primero y seguí siendo profe de primero. Luego me pasaban a transición y así me fui yendo. Entonces iba avanzando en la universidad por la noche y en el día seguía trabajando. Entonces hubo como en el tercer año, yo trabajé 2 años en primero y luego empecé a trabajar también en transición. Y en ese año yo salí de trabajar. Entonces me dediqué a hacer clases particulares a personas que tuvieran necesidades necesidades de aprendizaje. Entonces yo empecé a hacer domicilios, acompañando pues como en talleres de tareas y todo eso, y empecé a trabajar así. Entonces trabajaba por horas y así me quedaba más tiempo para estudiar y podía ayudarme con lo que ganaba para lo de los libros, las fotocopias y todo lo demás, ya que pues mis papás me daban era lo del estudio y pues como lo que necesitaba, como lo normal, y ya de resto los gastos que fueran como adicionales corrían por mi cuenta. Entonces, como ya trabajaba así,
también tuve otros trabajos que no tenían como nada que ver con lo que hacía. Entonces fui mesera, tuve trabajos muy buenos. Tuve un trabajo que me encantaba y era contar carros. Entonces nos ponían en una esquina. Nos ponían en una esquina con un convito de amigas y entonces en esa, pues imagínense, unas amigas en una esquina que teníamos que contar cuántos carros pasaban y cuántos ejes tenían. Era un trabajo súper bueno. Me gustaba mucho porque pues era muy fácil. Entonces nos turneábamos, entonces cogíamos las planillas de todas para que la otra descansara y pudiera. Habíamos hecho un rancho en esa esquina, teníamos un colchón, teníamos para comer, o sea, hacíamos de todo en esa esquina donde trabajábamos, donde nos tocaba contar los carros. Ese trabajo fue muy bueno. También trabajé como mesera, repartía volantes, y ya así como lo último que me acuerdo era que pues yo nunca he sido como de estar en la política ni nada, pero conseguí una amiga que tenía una amiga, o sea, una amiga mía tenía otra amiga, que ella trabajaba con un político que se iba a lanzar a la campaña, no sé qué, de qué, no me acuerdo bien. Entonces que necesitaba contratar un grupo de jóvenes que lo acompañaran siempre como a hacer la campaña y nos pagaban por ir, nos pagaban el día de trabajo. Entonces el día de trabajo era para ayudarle a repartir volantes, para estar con él haciendo campaña, como con la banda que hace bulla y todo eso. Entonces era más bueno porque éramos el mismo convito de amigas supuestamente trabajando, pero lo que nos pasamos era haciendo recocha, repartiendo el volante, tirando es que por debajo de la puerta. Bueno, era muy bueno por eso. Entonces yo molestaba mucho con el candidato. Entonces yo decía en la universidad tienen que votar por él, no hay que, pero era como más pues como en la recocha con ellas, cogiéndonos de tema el trabajo, porque era muy bueno en el sentido de que era divertido. Entonces no parecía un trabajo. Finalmente empecé a hacer las prácticas, trabajando. Las prácticas también definieron mucho de lo que yo hacía. Durante la carrera, pues yo había iniciado la elección por los niños que había conocido, que había mencionado. Entonces, durante toda la carrera, mis preguntas en la universidad era, ¿y cómo piensa un ciego? ¿Cómo piensa una persona que es sorda? ¿Qué pasa con un niño que tiene síndrome? O sea, mis preguntas siempre iban enfocadas hacia eso, porque me llamaba mucho la atención. Durante los semestres vemos distintas materias y en esas materias uno va viendo ramas de la psicología en las que uno siente como que dan respuesta a lo que uno quiere. Entonces entre esas vi neuro, entonces veía psicobiología y neurociencias y en esas yo tuve la oportunidad de participar en ellas y me llamaba muchísimo la atención porque daban como más respuesta a todas estas enfermedades, a estos síndromes, a estos trastornos que correspondían a una parte del cerebro y que se podían explicar. Porque como ya había mencionado, siempre me habían gustado las matemáticas, entonces como que tenía que buscar que fuera como confiable, medible, cuantificable. Entonces para poderlo hacer así, pues mi línea se iba hacia la ciencia. Entonces me metí por la rama de las neurociencias, entonces entré a un semillero de investigación de neuro dentro de la carrera. En ese semillero la intención era participar por una beca al extranjero, poder participar para ir a conocer otros laboratorios de neuro, pero en Europa, específicamente en Alemania. Entonces yo me metí a ese semillero y empecé a participar y todo eso, y también entramos un grupo de amigos, o sea, siempre con amigos. Entonces entramos de diferentes semestres de psicología, cada uno con un amigo. Entonces yo entré con con dos amigos, una amiga y un amigo, que también eran de la carrera. Pero resulta que eso es como un colador, a veces las cosas en la vida como que se van, la gente queda la que tiene que estar. Entonces resulta que cada persona de las que habíamos ingresado, había ingresado con un amigo, con el que quería ir de viaje. Pero resulta que los amigos se retiraron y quedamos todos solos, o sea, sin el compañero. Y nos volvimos amigos entre nosotros y nos ganamos el viaje, ganamos la beca y pudimos ir a conocer los laboratorios en Alemania. Fuimos, hicimos el recorrido, conocimos pues el avance tecnológico que en ese tiempo pues era impresionante, o sea, cosas que yo nunca había visto, que me parecían todavía muy asombrosas porque la tecnología estaba mucho más al acceso en ese tiempo a ellos. Nosotros apenas venimos a ver eso ahora.
Entonces, bueno, esa experiencia pues fue maravillosa, poder participar, poder ir, poder conocer. Ya regresamos y yo seguía como con la intención de neuro. Cuando llegamos a la práctica ya de psicología, yo elegí, o sea, yo pensaba que si yo en la práctica elegía una de las plazas más difíciles, pues me tiraba lo más duro. Y en esa misma medida iba a estar acompañada. Es decir, que todas mis habilidades iban a estar acompañadas de los profesores. En cambio, si yo elegía algo sencillo, pues no iba a aprender, no era que no iba a aprender, sino no iba a aprender tanto, porque pues no iba a ser tan difícil. Entonces yo en la entrevista para elegir la práctica, yo no, mándeme para donde quieran el sitio más duro, porque yo quiero ser capaz y contar con el apoyo. Entonces, pues dicho y hecho, como que, ay, esta le encantó, entonces para la cárcel. Entonces a mí me tocó la práctica en la cárcel de hombres, en una cárcel de mediana seguridad de hombres. Entonces yo me fui para allá, hice la práctica, eso fue maravilloso, eso fue una locura porque pues uno es todavía muy ñoño en todo. Yo qué hacía, yo tenía unos casos de unas cosas que yo decía, yo esto cómo lo cojo, eso nunca lo vimos en la universidad, pues no lo veíamos como con tanta cosa. Entonces fue una oportunidad para crecer mucho en la experiencia como psicóloga. A la par pues que hacía esta práctica apareció una oferta, y era que como tenía el perfil de docente y había sido docente y tenía la habilidad para hablar en público y para manejar niños y todo esto, la Fundación Faro también hace programas de prevención. Entonces en los programas de prevención hacen un proyecto que se llama Avatar. En ese tiempo el proyecto era muy distinto a como es en este momento, y tocaba hacer talleres con niños. Entonces me llamaron que si yo quería hacer proyecto de prevención en consumo de sustancias, ya que mi perfil pues era como acorde a lo que ellos necesitaban. Entonces yo ya ahí dejé de trabajar pues en lo otro que trabajaba y resulté trabajando en eso. Entonces entré a trabajar en Faro, pero era facilitadora, tallerista. Entonces hacía talleres de prevención de consumo de sustancias a niños y niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de la ciudad de Armenia. La intención era hacer talleres para más o menos 3.000 niños. Entonces hacíamos ese recorrido y ahí fue que empecé a trabajar, todavía sin graduarme. Luego tuve la oportunidad de trabajar en un aula de apoyo, y la persona en la aula de apoyo encargada pues ahí de esa zona, pues como que ella vio que se sentía muy apoyada por mí, entonces quiso darme la oportunidad de que trabajara con ella. Entonces trabajé con ella en esa aula de apoyo y ya estaba como encaminada hacia lo que a mí me gustaba. Entonces tenía el trabajo de Faro, que era pues como por momentos, y el trabajo con esta profesora que también era del aula de apoyo, que necesitaba como apoyo en el aula de apoyo. Entonces yo empecé a ayudarle. Entonces ella me pagó por eso, entonces con eso pude conseguir como apoyarme en muchas cosas que necesitaba en ese momento y perfilarme. Entonces yo me gradué, y coincidencialmente yo me graduaba en febrero, a finales de febrero del 2016. Y ese año, a principio de año, me llamaron de un colegio que era muy bueno. O sea, me gustaba mucho el tema que trabajaba ese colegio. Era un colegio privado que trabajaba desde preescolar hasta primaria. Y en este colegio me llamaron que si yo quería trabajar, que porque había un grupo, que no sé qué. Y yo dije, bueno, pues yo me voy a meter. Pero resulta que cuando ya yo entré a trabajar, o sea, yo pasé los filtros y entré a trabajar, y me tocaba transición y dar unas materias en la primaria. En ese colegio, ya trabajando como profesora, yo ya me di cuenta que yo ya no quería eso, o sea, que yo quería más allá, porque era muy difícil para mí ya solamente ubicarme como docente, porque ya tenía un conocimiento más amplio de lo de los niños. Entonces yo ya quería hacer otra cosa. Entonces, por un acto de fe, por decirlo así, yo decidí al periodo de prueba. Son como 3 meses de prueba. Entonces en ese periodo de prueba, yo antes de terminar el periodo de prueba decidí que mejor yo me salía, porque iba a ser mucho más difícil para mí entrar al mundo laboral como psicóloga si seguía en ese lugar. Entonces, como un acto de fe, renuncié sin tener una oferta laboral ni nada, o sea, no tenía nada. Entonces cuando yo me salí,
Resulta que yo tenía, mi mejor amigo trabajaba para Faro, por él también me habían conocido y todo eso, también psicólogo, estudiaba conmigo, y él me había contado que esa experiencia era muy chévere, y yo veía que él tenía unas habilidades que no tenían otros compañeros. Es más, muchos profesores ni siquiera las tenían, entonces yo decía, ay no, pero ¿por qué sabe tanto si apenas está estudiando? Entonces yo esto tan raro, entonces yo veía que él tenía como una chispa, como algo que iba mucho más allá, y yo, bueno, él hablaba de las personas con adicciones y con problemas de comportamiento y tenía mucha experiencia en eso. Él era un educador, o sea, educador terapéutico, un consejero terapéutico. Entonces, a la par de que trabajaba, él hacía como yo hacía, los dos trabajábamos y nos ayudábamos para lo del estudio y estudiábamos por la noche. En el grupo que estudiábamos por la noche eran gente muy adulta, porque la gente que ya ha estudiado otras carreras o que por las condiciones de la vida pues podía darse la oportunidad de trabajar y estudiar, entonces estudiaba por la noche. Nosotros éramos como de los jovencitos en la noche, entonces éramos muy junticos. Entonces él y yo nos apoyábamos como en muchas cosas porque teníamos que trabajar, estudiar y bueno, todo eso. Entonces él tenía esas habilidades y yo, en mi curiosidad, como ya estaba sin trabajo y ya era psicóloga, necesitaba buscar trabajo, pero tampoco había como tanto afán. Yo dije, no, pues hay que esperar a que las cosas fluyan y se den, porque entrar al campo pues no es tan sencillo. Entonces yo le dije que yo quería saber cómo era que atendían a las personas con adicciones. Entonces yo le dije que si yo me podía internar como si fuera una persona con una adicción, que yo quería saber qué era estar ahí, o sea, que yo quería sentir y estar sentada con ellos como iguales y vivir la experiencia. Entonces él, no, Loren, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, yo le dije, no, en serio. Entonces, bueno, insistí. Entonces él me dijo, no, bueno, hágale. Yo voy a mirar si la dejan. Entonces él, no sé cómo lo hizo. Entonces me dijo, Loren, aliste la maleta, que usted va para Jericó. Ya sabe, no se vaya a devolver. ¿Usted está segura de lo que está haciendo? Yo no, segura no estoy, pero hagamos. No, pero sí, entonces le hice. Entonces, bueno, llegué a Jericó. Vine a Jericó y entré a la fundación, pero como usuaria. Entonces yo entré como usuaria, unos filtros muy exigentes que habían al ingresar, y viví la experiencia. Esa experiencia permitió que, claro, ya entendía y ya lo había vivido, cómo era que él tenía unas habilidades que muy difícilmente otras personas tenían. Entonces pude experimentar eso, compartir con ellos, encontrarme a mí misma, mejorar en muchas cosas que ya eran no de la parte profesional, porque ya el cartón lo tenía, era de mí misma, habilidades que quería tener, fortalezas que quería tener, mejorar en muchas cosas. Y entonces, bueno, yo ya terminé ahí y me devolví para mi casa. Entonces me volví para el Quindío normal, porque no había nada, pues como que yo dijera una promesa o vine por alguna intención, no. Yo llegué y terminé, el pueblo me pareció muy lindo y todo muy chévere, la gente, todo. Yo llegué al Quindío y en el Quindío me dieron la posibilidad de trabajar en una clínica que iban a abrir, o bueno, la abrieron en ese tiempo. Entonces entré ahí y atendía como psicóloga clínica, o sea, como que sí o sí, la línea mía fue por ahí. Entonces, bueno, ya yo hice eso y empecé a trabajar ahí en esa clínica y todo eso. Pero como era nueva, apenas empezaban como a pagar, como de vez en cuando, como que era como para ensayo y error. Cuando un día me estaban buscando, como por cielo eterno, mis compañeras eran, pero Loren, ¿dónde está metida? Que la necesitan, en Faro la están buscando. Entonces yo fui, ay, ¿cómo así que me están buscando? Y yo, bueno, cuando me llamaron y me dijeron, uno de los jefes me llamó y me dijo que si nos podíamos reunir, y me dijo, Loren, yo tengo una oferta para ti. Yo me di cuenta que tú estuviste en esa experiencia y que has trabajado con nosotros en otros programas. ¿Estarías dispuesta a trabajar como psicóloga en la fundación en donde estuviste, o sea, en la sede donde estabas? Entonces yo le dije, sí. Me dijo, no, pero piénsalo hasta mañana. Yo, no, pues yo ya digo que sí, pero seguramente que mañana volveré a decir que sí. Y entonces al otro día pues terminé trabajando acá y me vine con una maleta porque venía para 4 meses. Y bueno, a la fecha de hoy
llevamos 5 años y medio, entonces uno nunca sabe dónde va a terminar. Jericó me parece hermoso, es un pueblo hermoso, la gente me encanta, es un pueblo muy acogedor, se siente uno siempre en familia porque igual yo tengo mi familia en otro departamento, pero me he sentido acompañada, apoyada y segura, porque me parece que es un pueblo que brinda seguridad y que lo apoya a uno a pesar de que uno venga de otra parte.